conectados a nuestros participantes. Primero que nada, entonces quiero darles la bienvenida, colegas, a una nueva sesión de estas charlas de Conectados RTC. El tema de hoy es el papel de las Oficinas Nacionales de Estadística como administradores de datos, ¿verdad? Haciendo referencia a este término que en general estamos manejando en inglés, Data Stewardship, y que hemos traducido al español como administración de datos, aunque no necesariamente esta palabra capta el término en toda su extensión, en todo su potencial, ¿sí? Para presentar un poco el tema, antes de pasar a las presentaciones de nuestros panelistas hoy día, quisiera mencionar dos cosas. Una es un poco el contexto actual, ¿verdad? Sabemos que hay, y ha sido así señalado desde hace algunos años con este término de revolución de los datos, una creciente disponibilidad de información y de actores que tienen la posibilidad de producir información. Y ha habido un énfasis en la comunidad estadística internacional en que el desarrollo de los nuevos datos y las fuentes de información no constituyen por sí mismas estadísticas oficiales, ¿verdad? Las estadísticas oficiales tienen la característica de que se apegan a los principios fundamentales y presentan una serie de elementos que garantizan su calidad y su robustez. Pero para avanzar en la dirección de producir estadísticas oficiales con las nuevas fuentes de datos y con los nuevos actores, se plantea un reto nuevo al rol que tradicionalmente han asumido las Oficinas Nacionales de Estadística, ¿verdad? Requiere que asuman nuevas responsabilidades y que tiene que ver con este término entonces de Data Steward o de administrador de datos, y que supone un paso adicional al que ya conocíamos de la coordinación del Sistema Estadístico Nacional, en la que se amplía un poco el espectro de lo que la Oficina de Estadística debe abarcar, ¿sí? Ahora, de cierta forma, este desafío de la administración de datos nos viene a mostrar algo que hemos dejado inconcluso, que no hemos logrado finalizar en el periodo previo, ¿verdad? Cuando hablábamos del rol de las Oficinas Nacionales de Estadística como el ente rector del Sistema Estadístico Nacional. Porque ahora aparece esta demanda por estadísticas oficiales más oportunas, empezar a utilizar información, por ejemplo, transacciones financieras en tiempo real o la información de movilidad generada por los teléfonos inteligentes, ¿sí? Esto que llamamos en general Big Data, pero en un contexto en el que en América Latina y el Caribe muchas oficinas de estadística no han logrado, por ejemplo, asegurar el acceso a los registros administrativos que producen las propias instituciones gubernamentales, ¿verdad? Eso implica que enfrentar este escenario del Data Stewardship trae consigo elementos ya conocidos y también elementos nuevos. Aspectos como la modernización de la legislación estadística y la coordinación del Sistema Estadístico Nacional, sobre los que hemos discutido y analizado en numerosas ocasiones y en los que, por ejemplo, venía trabajando el Grupo de Fortalecimiento Institucional de la Conferencia Estadística de las Américas. Pero a la vez aspectos más nuevos, ¿verdad? Como los acuerdos con proveedores privados, la confidencialidad y las posibilidades de acceso a datos individuales y todas las nuevas técnicas y desafíos que implica el manejo de este tipo de información. Como un segundo elemento de contexto para lo que vamos a conversar hoy día, vale la pena destacar que este es un tema que ha generado mucha atención a nivel internacional, es un desafío que enfrentan las oficinas de estadística de todo el mundo, y por ello ha sido discutido en varios foros regionales y globales, ¿sí? Este fue uno de los temas centrales de la Conferencia de Estadísticos Europeos en junio del 2019. Se abordó también como un evento paralelo de la sesión de la Comisión Estadística en marzo de este año. Y para la 17ª reunión del High Level Group for Partnership Coordination and Capacity Building, el HLG-PCCB, Argentina, Colombia y México, que nos acompañan hoy día en este evento, elaboraron un documento de estudios de caso que planteaba el estado de avance, digamos, del Data Stewardship en esos tres países, ¿sí? Y es que es parte, digamos, del contenido de esta sesión de hoy día. Y también tuvimos la oportunidad de tener un primer abordaje regional sobre este tema en la 19ª reunión del Comité Ejecutivo de la CEA, en agosto de este año. En esa oportunidad tuvimos la participación de Estadísticas Canadá, del INDEC de Argentina, del DANE de Colombia, y posteriormente un panel de discusión con tres países que recientemente habían puesto en marcha un proceso para modernizar o cambiar sus legislaciones estadísticas: Costa Rica, Granada y Paraguay, ¿sí?
de estas discusiones que hemos visto, queda en evidencia que la región y los países en la región tienen contextos muy diferentes, ¿verdad?, con respecto a este concepto de administración de datos. Algunos países tienen un rol que ya está bastante cercano al de administrador de datos y en cierta manera es un desafío que se agrega a elementos en parte ya resueltos, mientras que en otros países la Oficina de Estadística sigue siendo todavía o estando centrado principalmente en el rol de producción de datos, ¿verdad? Y tenemos un sistema estadístico nacional que no está tan definido, donde no está tan claro, digamos, que se lleve adelante el rol de coordinación, y en muchos casos debido a legislaciones estadísticas antiguas, ¿verdad? Obviamente esto se suma diferencias también grandes en la región respecto a la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos y las capacidades y actitudes institucionales hacia el cambio. Con el seminario de hoy día, con esta conversación, esperamos dar un paso hacia adelante en la discusión, en la conversación sobre la aplicabilidad de esta idea, de este concepto de data stewardship en la región y cuáles debieran ser los énfasis, ¿verdad?, que el abordaje de este tema debiera tener en la región. Estas conversaciones, presentaciones y discusiones de hoy serán un insumo útil y muy necesario para la configuración de un trabajo regional colaborativo, ¿sí?, que está en proceso, digamos, de irse desarrollando, de irse definiendo en el contexto de la Conferencia Estadística de las Américas, y para lo cual, bueno, en su momento les estaremos comunicando cómo avanza eso y cuál va a ser la forma de abordarlo. Hoy día, entonces, para pasar ya a nuestros presentadores, tendremos primeramente la intervención del INDEC de Argentina. Entiendo que tanto Mariano Poledo, Martín Chojo y Nicolás Petreschi harán la presentación. Lo sigue después Juan Daniel Oviedo, un cordial saludo, Juan Daniel, del DANE de Colombia, y posteriormente Sergio Carrera del INEGI de México. Tendremos entre 15 y 20 minutos por presentación y después un espacio también similar para preguntas y comentarios de la audiencia. Así que, bueno, sin más introducción, le dejo la palabra al INDEC de Argentina. Adelante, por favor. Gracias, Javier. Ahí está, para compartir pantalla. Bien. Bueno, buenos días. Un placer estar aquí. Muchas gracias al equipo de RTC por la convocatoria y por supuesto a los colegas de Colombia y de México con los cuales tuvimos un fructífero trabajo en este tiempo y también por supuesto al resto de los participantes. Vamos a contarles un poco acerca de los avances en la discusión de este concepto de Data Stewardship en el marco del grupo HLG-PSCB y cómo eso fue decantando en el trabajo regional, también apoyados por CEPAL con un muy valioso aporte. Bueno, vamos a hacer una presentación conjunta, ¿sí?, pero va a ser rápida, se los prometo, no nos vamos a aburrir mucho. Bien, este es el outline que tenemos. Yo voy a presentar la primera parte, ¿sí? Voy a hablar del marco conceptual, después vamos a hablar específicamente de cuál fue el mandato que recibió el HLG-PSCB para trabajar este tema, cómo se implementó y cuáles son los próximos pasos en virtud de la última reunión que tuvimos donde se acordaron deadlines y, digamos, cuál es la perspectiva hacia el año próximo. Siguiente, por favor. Bien, en principio, el marco conceptual, y ahí, entre paréntesis, en desarrollo, porque es literalmente así, ¿sí? Estamos todavía discutiendo los alcances del concepto, ¿sí? Si el concepto es válido, para qué tipo de actor, o si es para uno, si es para varios, con lo cual es algo que todavía estamos discutiendo. Incluso en la última reunión se siguió discutiendo acerca del alcance del concepto. Siguiente, por favor. Bien, por ahí estas dos slides que siguen ya la vieron en otras charlas, pero como dice una gran presentadora argentina, el público se renueva, así que como me gusta mucho lo esquemático, vamos a ir con las mismas slides. En principio, bueno, como ustedes saben, la conformación de los nuevos ecosistemas de datos en todos los países desafían a las estadísticas oficiales, ¿sí?, por el surgimiento de nuevos actores, de la preponderancia
¿sí? de la demanda, el incremento de la demanda de estadísticas oficiales y también el surgimiento de otro tipo de estadísticas a partir de la interacción de los usuarios en redes sociales, en aplicaciones móviles, con lo cual, digamos, este nuevo ecosistema de gastos de alguna manera desafía el predicamento de las estadísticas oficiales, ¿verdad? En este sentido, lo primero es preguntarnos, bueno, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de administración de datos? Y acá, esto lo anticipó recién Javier, es cierto que cuando hablamos de data stewardship, hablamos de un concepto un poco más amplio, porque el término stewardship involucra otros conceptos como gobierno, administración, control, gobernanza, y la administración, el término administración en español queda un poco corto, ¿no? Eso es mi primer comentario en términos personales, que lo hice la vez pasada, y por eso lo usamos en inglés. Pero bueno, sabemos que hablamos de un término ampliado de administración que tiene los conceptos de gobernanza, de control, ¿sí? Siguiente, por favor. Bien. ¿Cómo surge entonces la discusión del concepto o el marco conceptual de Data Stewardship? A partir de un scoping paper que fue elaborado por Naciones Unidas y discutido en el marco del subgrupo. Se creó un subgrupo de Data Stewardship donde estamos con México y otros países, donde este scoping paper, digamos, hace una primera aproximación, un primer approach a lo que es el concepto de Data Stewardship y define estas 4 dimensiones, ¿sí? Que son interdependientes entre sí, es decir, que una puede modificar a la otra porque interactúan todas juntas, ¿no? Entonces, en la primera de ellas es la gobernanza, ¿sí? Donde ahí tenemos el contexto institucional del país, el marco normativo en el cual las zonas se desenvuelven, y si este marco normativo contempla de alguna manera este rol de administrador de datos. También tenemos las leyes de protección de la confidencialidad, de datos abiertos, y también la potestad, la facultad que tienen las zonas para el acceso a registros administrativos públicos, pero también privados, que como vamos a ver también es muy importante en este concepto de data stewardship. En el ámbito de la colaboración, ahí nos encontramos con los acuerdos para compartir información o los Data Share Agreement, y los desafíos que estos contemplarán en la implementación de estos acuerdos con distintos organismos, ya sea públicos o privados. O sea, no podemos usar el mismo talle para todos los casos, sino que tenemos que pensar en cómo adaptar estos acuerdos, ¿sí? Para organismos de la administración pública en sus diversos niveles, la academia y el sector privado. Por otra parte, cuando hablamos de los métodos, ahí hablamos un poquito más de la metodología, de la estrategia integrada de datos, donde podemos contemplar, se pueden contemplar estadísticas no oficiales, todo el volumen de información que se genera a partir de la interacción de los usuarios en redes, aplicaciones móviles, y muy importante el rol que las ONES pueden tener para acceder a estos datos, sistematizarlos, ordenarlos y producir estadísticas, ¿sí? Como está pasando en algunos países que tienen indicadores que anticipan a la estadística oficial de crecimiento del PBI, por ejemplo. Y en cuanto al acceso, ahí nos encontramos con el acceso a datos abiertos, la publicación de microdatos de operaciones estadísticas, la integración de información geoespacial y estadística, la difusión, la capacitación y todas aquellas actividades que hacen a la ampliación de los usuarios al acceso a las estadísticas oficiales. Por lo tanto, está a la vista, digamos, que no tenemos un concepto único de data stewardship, sino que el rol que las ONES pueden ejercer en cada país va a depender de muchas cosas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el punto de partida de las ONES, y esto fue un tema que en principio fue uno de los primeros puntos que tratamos en el subgrupo y en el HLG-PCB, dado que lo abierto del concepto nos obliga a pensar en los puntos de partida, y de ahí surgió la necesidad misma de los estudios de caso, que es lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, digamos que el concepto, cómo se trató en el scoping paper,
y esta necesidad de considerar los puntos de partida de las ONES nos llevan a los estudios de caso, que es lo que se acordó y lo que estamos trabajando aún. Naciones Unidas recibió estudios de caso de casi todas las regiones, faltan apenas Asia y África, pero por lo tanto esto sigue todavía, digamos, esperando más volumen y más diversidad, y también, como decía antes, por ahí la inclusión de otros actores, no solamente las ONES, sino cómo las ONG pueden estar involucradas en el proceso de Data Stewardship. Pero bueno, no quiero extenderme mucho más para respetar el tiempo. Les dejo la palabra a mis compañeros, a Nicolás, a Martín. Gracias. Gracias, Mariano, y buenos días para todos. Yo continúo entonces con el segundo punto, que es el tema del mandato que se le dio al HLG. Nico, ¿pasás? Ahí un poco recapitulando lo que venía explicando Mariano, estos debates, vuestra primera aproximación a los temas, se trató en la última comisión estadística, y mediante la decisión 51-120 de la Comisión Estadística se le dio al HLG el mandato para comenzar a preparar un documento que será presentado en la próxima Comisión Estadística en marzo del 2021. Este documento está basado en un análisis cualitativo de resultados, deseados, productos y actividades que hacen a lo que explicaba Mariano, el enfoque sobre la administración de datos que efectivamente el término en español queda un poco corto. Para ello, el HLG creó un subgrupo de trabajo integrado por Argentina, Finlandia, México, Arabia Saudita, el Estado de Palestina, Reino Unido y la Comisión Económica para Asia y Pacífico, encargado de elaborar un scoping paper o un documento que presentó la División de Estadísticas de Naciones Unidas en primer lugar, con aportes de determinadas ONGs, y consensuado entre los países del subgrupo en primer lugar, y comenzamos a tener estas reuniones del subgrupo. Siguiente, Nico. Ahí, con relación al término de la implementación del documento, se acordó la realización de 2 o 3 estudios de caso por región que representen estas diversas situaciones en función de las 4 dimensiones presentadas por Mariano anteriormente, en relación con el rol de Data Stewardship por parte de las oficinas de estadística. Allí hay 3 claros ejemplos. Uno es las oficinas de estadística que tomaron formalmente el rol de Data Stewardship. En segundo lugar, las ONGs que detentan algún grado de en relación al tema, pero en conjunto con otros organismos del Estado. Y en tercer lugar, el rol de Data Stewardship implementado independientemente de las oficinas por otras oficinas, o que la oficina de estadística no tiene injerencia en la supervisión de dicha función. Allí, y en representación de la región, y con la asistencia, más que la asistencia, con la participación plena de la División de Estadísticas de la CEPAL, se presentaron a mediados de septiembre, en el ámbito del HLG, los estudios de caso de Argentina, de Colombia y de México, y como dice allí, acompañados de unas conclusiones con perspectiva regional, que, como bien dijo Mariano, la idea es que los países de la región estén muy atentos a señalar y a indicar en el ámbito internacional el tema de los diferentes puntos de partida con los cuales comienzan los países el enfoque sobre Data Stewardship. Y en este sentido, siguiente, Nico. Y en este sentido, en la última reunión del HLG, que se celebró el 12 de noviembre, se presentó un background paper que se denomina Enfoques en la Administración de Datos, o Data Stewardship Approaches, con los estudios de caso enviados hasta el mes de septiembre, y este background paper que será actualizado y mejorado para su presentación en la próxima
Comisión Estadística, y asimismo se presentó una propuesta de términos de referencia para la conformación de un nuevo grupo de trabajo dentro del ámbito de la Comisión Estadística, y para que lo continúe trabajando el HLG el próximo año, en el cual se presentaron los casos de Argentina, China, Colombia, Alemania, Irlanda, México, Nueva Zelanda, CEPAL, y una ONG internacional de Naciones Unidas que se llama SDNS, Sustainable Development Solution Network, que realizó un análisis sobre la situación en Estonia, en Francia, en México y en la ciudad de Los Ángeles. Este background paper, que será presentado en la próxima Comisión Estadística, además hizo un señalamiento de la necesidad de contar con más estudios de caso, en especial en las regiones de África y Asia, porque, como vimos en la presentación de estos países, no cuentan con casos de estas regiones. Así que la idea es continuar recibiendo casos hasta el mes de enero para terminar de perfeccionar el documento que será presentado en la próxima Comisión Estadística. Y con eso le dejo a Nico, que va a terminar de construir la parte de la implementación del Data Stewardship en los estudios de casos. Gracias, Martín. Gracias, Mariano y Javier. Y hola a todos y a todas. Simplemente presentarles un poco este trabajo que tratamos de hacer al interior nuestro, tanto como una introspectiva de nuestros propios países, del estado en el que estamos, como también compartirlo en este caso con los colegas de Colombia y de México. Como decía Mariano, teniendo en cuenta que los diferentes puntos de partida de cada ONE, de cada oficina en su país, responden a estos entornos institucionales y normativos y que por ello mismo tienen desafíos distintos, aunque también algunas similitudes con los casos regionales. Y esta similitud es la que quisimos marcar en principio y la que quisimos remarcar, porque tiene que ver con esta búsqueda que por lo menos las tres instituciones involucradas tratan de hacer para ponerse al frente de esta situación, es decir, en las dimensiones que hablaba Mariano, en los lugares que ocupa, que mencionó Martín, esa ONE dentro de esta situación de data stewardship. Todas nuestras instituciones por lo menos tratan o intentan liderar y llevar adelante este proceso. Y todas ellas, o por lo menos esto surgió de nuestras charlas, tienen la necesidad de cooperar hacia el interior del gobierno. Y como decía Javier también, tienen la necesidad de avanzar, en principio, sobre la utilización y maximizar la utilización de los registros administrativos que produce el propio gobierno. Es decir, como un primer paso para ampliar el rol y seguir sumando tareas al data stewardship. Esta es una similitud central y nodal entre todos nosotros que surgió, y obviamente también surgieron un montón de desafíos. Y los que voy a nombrar aquí, vale aclarar que no son exhaustivos, que debe haber muchos más, que necesitamos seguir trabajando y necesitamos seguir ampliando nuestra visión para no quedarnos con las nuestras propias y sí tratar de abarcar, como decía también Javier y mis colegas, una visión regional en su conjunto. Por eso es importante definir qué es data stewardship y, como se mencionó anteriormente, es necesario ver qué traducción. Y es como decía Mariano, ¿verdad? La palabra administración en este caso quizás no abarca todas las cuestiones que sí abarca el data stewardship o el stewardship que se menciona en el término en inglés. Por eso es necesario terminar de definirlo y terminar de definirlo para nuestra región, o por lo menos para nuestro español. Esto nos implica también, este data stewardship nos implica también actualizar normativas, actualizar las formas y mejorar la cooperación y la coordinación interinstitucional al interior del propio país, en el ecosistema general de datos, no solamente con el gobierno, y aquí es en donde se amplía un poco la visión, no solamente con los registros administrativos del Estado o del gobierno, sino también con todos aquellos que produzcan datos
o información dentro de un ecosistema nacional de datos, que es mucho más complejo, obviamente, porque las líneas que se trazan no solamente son a veces nacionales, sino que involucran actores transnacionales o multinacionales. Obviamente, estoy refiriéndome a actores privados en este sentido. También, en este mundo ideal, si nosotros pudiésemos como ONE acceder a todas las informaciones y los datos que se producen en este ecosistema, necesitaríamos capacidades y recursos, ¿verdad? Necesitaríamos poder avanzar en fortalecer nuestra institución para poder recibir todo eso. Por eso lo pusimos como un desafío esto de aumentar nuestras capacidades estadísticas y los recursos disponibles para poder, en todo caso, propender hacia una administración general de los datos. Esto nos lleva a sí mismo, y voy acortando un poquito, esto nos lleva a sí mismo a la necesidad de reforzar y mejorar la comunicación entre todos los actores, generando un lenguaje único para que no haya malas interpretaciones al interior, de nuevo, de este ecosistema nacional de datos. La última slide por mi parte, y luego le paso la palabra a Mariano. También utilizar los activos que tienen las zonas, ¿no? Nosotros producimos datos y los producimos con confidencialidad y con privacidad y a través del seguimiento de estándares y de principios fundamentales que nos guían en nuestra producción de estadística oficial. Y para ello, nosotros podemos ofrecer a este ecosistema de datos las formas en las que trabajamos, las formas de anonimización y del trabajo en el mantenimiento de la privacidad de las personas y de las empresas. De nuevo, en un entorno cada vez en donde hay mayor circulación de información y de datos en todos los niveles. Por ello, también es necesario fortalecer el uso de los métodos y las fuentes alternativas de datos para generar respuestas más rápidas o información que pueda surgir en tiempo real. Ello nos lleva también, y no queríamos dejar de nombrarlo, a ampliar los programas de alfabetización estadística que permite tener una ciudadanía más comprometida, que nos lleve a nosotros mismos como Oficinas Nacionales de Estadística a mejorar nuestra performance, a tener un feedback más especializado y también que esos requerimientos y demandas también sean más especializados. Por último, y ya ahora sí dejo la palabra, es institucionalizar, y este lugar es realmente propicio para ello, institucionalizar canales de colaboración y cooperación sur-sur, con el objetivo de profundizar nuestras discusiones y de llegar a mejores puertos y de poder nuevamente cooperar con nuestras experiencias y mejores prácticas y mejorar a nosotros mismos y a nuestros países vecinos. Por ello, la importancia de la cooperación sur-sur. Ahora sí, Mariano, te dejo para el cierre de los próximos pasos, la última slide. Bueno, muchas gracias. Bien, ¿cómo sigue esto entonces? Tuvimos una reunión el pasado 23 de noviembre para analizar el background paper y unos TDRs. El objetivo es tener un grupo en el marco de Naciones Unidas que trabaje sobre el tema de Data Stewardship, con lo cual estamos cerrando ambas cosas, ¿sí? Y también se amplió el deadline para la presentación de casos, ¿sí? Con la idea de tener este paper terminado hacia enero del año próximo, teniendo en cuenta además que muy probablemente, ya por no decir seguro, que va a ser virtual la reunión de la Comisión de Estadística, y eso va a cambiar de alguna manera la dinámica de cómo se presentarán los papers, de cómo se comentarán y demás, por lo cual tenemos que tener en cuenta este deadline. Y también ahí queda planteado como una pregunta de cómo seguimos en la región. Está la idea de tener un grupo de trabajo en el marco de la CEA. También tuvimos una reunión y de la misma manera que sucede en el grupo de HLG, estamos también viendo de cómo acotar el alcance y los resultados o productos entregables, tanto del grupo de HLG como el de CEPAL, porque tenemos que acotar de alguna manera el concepto y no trabajar en cosas que en realidad se está trabajando. En estas 4 esferas que explicaba antes, hay muchas cosas que se están haciendo. Entonces, tenemos que tratar de ser innovadores en cuanto a cómo amalgamar todo lo que está escrito. Hay un montón de trabajos y muy buenos por parte de muchos países, con lo cual habría que ser muy creativos en cuanto a cómo amalgamar y cómo decir, bueno, focalicémonos en tales aspectos. Así que bueno, de nuestra parte eso es todo. Cualquier cosa, obviamente, después tenemos un bloque de preguntas
Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias Mariano, Martín y Nicolás por la excelente presentación. Vamos a pasar directamente ahora a la presentación del DANE de Colombia a cargo de Juan Daniel Oviedo, que es bueno, el presidente además de la Conferencia Estadística del Colombia. Adelante, por favor, Juan Daniel. Hola Javier, ¿cómo te ha ido? Me alegra mucho saludarte y saludar a todos los colegas de Argentina, México y obviamente a todos los participantes de esa iniciativa. Creo yo que es bien valioso como poder presentar, tal como lo expresaron nuestros colegas de Argentina, esos desafíos que tenemos como países de América Latina y el Caribe para sacar adelante ese tema de el data stewardship o administración de datos, en donde creo yo que uno de los mensajes más importantes que quisiéramos transmitir es que este es un tema supremamente valioso para toda la región. Yo creo que con todos los desafíos sociales, económicos, muy diversos, pero al mismo tiempo supremamente complejos en la región, que como oficinas estadísticas podamos aterrizar o sacar adelante este concepto de administración de datos o de data stewardship nos va a convertir en una plataforma muy pertinente para orientar las políticas públicas que deben desarrollarse en nuestros países y en nuestras sociedades. Aprovechando que nuestros colegas de Argentina, Mariano y Nicolás, habían presentado los desafíos en materia de la implementación de la administración de datos, nosotros queríamos compartir con ustedes, más allá de esos principios o esos elementos que habíamos discutido específicamente en el marco de la sesión de agosto del comité de la conferencia, qué está pasando en Colombia con el aterrizaje o la apropiación de este concepto de administración de datos, con un énfasis bien importante en ese elemento y es el tema de la coordinación. Nosotros creemos que es fundamental en la medida en que estamos también en unos escenarios muy heterogéneos de marcos legales que soportan el despliegue de esta función, llamémoslo así, si quisiéramos comprenderla de esa forma, en cabeza de las oficinas estadísticas. Es clave que la coordinación permita cumplir propósitos interim de todos esos desarrollos legislativos que también la CEPAL y la Conferencia Estadística de las Américas pues nos han brindado unas herramientas como la ley genérica estadística que se presentó el año pasado, por ejemplo, en un trabajo muy importante de todos los países. ¿Qué queremos nosotros? 4 puntos en esos 15 minutos de conversación. Primero, comentarles que hemos entendido nosotros como la apropiación del concepto de administración de datos, cuáles son esos principios o esos verbos rectores, llamémoslos así, de lo que nosotros quisiéramos que sucediera en el cuarto de máquinas de esa función de administración de datos y compartirles algunos avances de esas instancias de coordinación que nosotros hemos planteado, que creo que han sido bastante exitosas en el sentido en que han generado conciencia de que más allá de saber quién es la cabeza, pues cómo todos tenemos manos para construir y para interactuar y para poder enriquecer estos conjuntos de información que producimos las oficinas estadísticas, ya no relacionados con el Sistema Estadístico Nacional en una productor usuario, sino en una relación de coproductores y cómo nos ponemos manos a la obra para producir esa información. Y finalmente, al igual que Mariano y Nicolás, compartir unos desafíos y unas perspectivas que tenemos nosotros desde Colombia.
En relación con qué o cómo nosotros nos estamos aproximando al concepto de administración de datos, nosotros hemos insistido en que esa administración de datos como tal es una acción colectiva y es una acción que, más allá de luchar que aparezca como una función de la Oficina Estadística como administración de datos en una ley o un decreto, lo que nosotros queremos es que podamos desplegar unas relaciones estratégicas en las entidades que forman parte del Sistema Estadístico Nacional para que, muy en línea con lo que planteaba Argentina, en esos estándares de rigurosidad, confidencialidad, seguridad, pero sobre todo en un estándar ético, que es uno de los desafíos más importantes de mezclar o aprovechar todos los conjuntos de información que se pueden generar en esos entornos colaborativos, poder generar una información que, respetando esos principios, podamos garantizar que sean evidencia para orientar políticas públicas y que sobre todo sean pertinentes en cuanto a las respuestas que deben darse en materia de esas políticas o esas problemáticas que enfrenta, en ese caso particular, la sociedad colombiana. Y por eso nosotros hemos trabajado muchísimo en que en ese sistema estadístico nacional, que nuevamente para todos los participantes hay que reconocer que en Colombia está institucionalizado por ley, no en la ley estadística, sino en una ley o en otra ley genérica, que es la de las políticas de desarrollo del país, en donde en Colombia el plan de desarrollo de cada cuatrienal de cada gobierno se aprueba por el Congreso, y en esa ley que avala el plan de desarrollo se establecen unas medidas institucionales que habilitan la ejecución de ese plan de desarrollo. Dentro de esa ejecución del plan de desarrollo aparece el Sistema Estadístico Nacional y aparece que el DANE es el coordinador o el rector de ese Sistema Estadístico Nacional. Pero más allá de pensar en cómo el Sistema Estadístico Nacional se constituye en un ente jerárquico, llamémoslo así, lo que queríamos era buscar cómo nos orientamos o nos centramos alrededor de un propósito, pues que es la información, y cómo unimos esfuerzos, no solo a nivel nacional, que es la capa externa que ustedes están viendo de esta píldora que nosotros llamamos la píldora de la información estadística, sino también reconocer la capa subnacional, o lo que nosotros llamamos en nuestra jerga la capa territorial, las alcaldías, los gobernadores, los gremios subnacionales se vuelven importantes porque en el caso particular del Sistema Estadístico Nacional de Colombia, nosotros tenemos no solo participación de entidades públicas, sino privadas, siempre y cuando esas últimas presten servicios públicos en el país. Entonces, aquí lo que nosotros queremos es, más allá de tener un organigrama en ese Sistema Estadístico Nacional o de definir quién es el que hace la función de Data Stewardship o el Data Steward de Colombia, lo que nosotros queremos es delegar o descentralizar esa acción como un ejercicio de acción colectiva que, por consiguiente, requiere que con esas premisas nosotros tengamos unos verbos rectores en donde también, como lo planteaba Argentina en sus desafíos, pues tengamos la posibilidad de optimizar, de facilitar, de articular, de dialogar y al mismo tiempo de promover y no necesariamente de instruir que se generen nuevos conjuntos de información, en la medida en que nosotros entendemos ese data stewardship de cómo alinear la producción de información estadística oficial en un entorno descentralizado con las respuestas que necesita la sociedad colombiana para que haya políticas públicas y acciones del sector privado y de la sociedad civil que sean consistentes con las problemáticas que nosotros estamos enfrentando. Y muy en línea con lo que está en el documento que mencionaba la presentación de Argentina, pues rápidamente dentro de esas premisas tenemos que coordinar, tenemos que generar capacidades, tenemos que entender los desafíos tecnológicos y desarrollar un marco normativo que permita establecer un esquema de gobernanza en donde pues, todos sabemos que buscar acción colectiva implica definir unas reglas de juego de interacción
pero sobre todo también reconocer que hay unos lenguajes comunes en donde todos tenemos que ser conscientes que aquí tenemos unos desafíos en materia tecnológica, no más de capacidad de procesamiento de información, pero también de recursos humanos. Necesitamos perfiles orientados o que nos articulen en la función estadística con la función de la ciencia de datos y al mismo tiempo poder definir esos estándares de interoperabilidad para la integración de la información que nosotros estamos produciendo de forma delegada. Y por eso para nosotros ha sido muy clave pensar en esa institucionalidad. Y esa institucionalidad es una institucionalidad muy orientada en esa posibilidad de generar diálogos de dos vías, en donde el eje central del Sistema Estadístico Nacional y de la función o acción colectiva de administración de datos, pues está en un consejo asesor técnico del Sistema Estadístico Nacional, que ese consejo asesor lo que hace es poder orientar, pero al mismo tiempo retroalimentar. Y por eso aquí lo que nosotros tenemos es un anfiteatro de 360 grados en donde queremos una facilitación de un diálogo de dos vías entre, en primer lugar, ese ente rector que tiene una función asesora y una función orientadora de los diálogos o las discusiones que deben suceder en diferentes instancias que nosotros tenemos en el Sistema Estadístico Nacional. Esas instancias que tenemos trabajan 5 temáticas transversales que forman parte de lo que quisiéramos que el Data Stewardship en Colombia y la administración de datos brindara respuestas concretas, ¿cierto? Que en primer lugar nos permitiera cubrir el desafío tecnológico, tener la modernización tecnológica del esquema de producción estadística, tener claramente cómo tenemos que lograr producción estadística que esté orientada a las condiciones de bienestar social de la población, que estén asociadas con esa institucionalidad o cómo se manifiestan las reglas de juego en nuestras sociedades a través de los temas de gobierno, seguridad y justicia, que reconozcan nuestras heterogeneidades territoriales y sobre todo los desafíos que hoy día vemos más de cerca en esta situación de pandemia de COVID-19 y es cómo nuestra relación con el medio ambiente y el concepto de sostenibilidad tiene que ser visible en la producción estadística y en la administración de ese principio de sostenibilidad económica y ambiental en la administración subnacional y obviamente pues innegable cómo en la información estadística reconoce los matices particulares que nosotros tenemos como economía en ese carácter nacional. En esa institucionalidad, alrededor de esos 5 ejes temáticos en donde quisiéramos proyectar la administración de datos, pues nosotros logramos interactuar una plataforma que nos parece fundamental en la que quisiéramos concentrar nuestra intervención para respetar el tiempo y es este comité de administración de datos. Entonces, un poco para ser muy transparentes con ustedes, obviamente como oficina estadística, cuando nosotros tenemos una relación gubernamental en la medida en que en Colombia la oficina estadística, el DANE, tiene rango ministerial, siempre ha habido como una sensación de poner a la silla de planeación por encima de la silla estadística. Entonces, si nosotros queremos lograr que las políticas públicas y la planeación del país esté alimentada por la producción de información estadística, más allá de jugar a establecer como cuál es el rol del liderazgo en la definición técnica de los estándares de producción de información relevante para el desarrollo de políticas públicas, lo que buscamos fue crear un Data Stewardship Steering Committee, es decir, un comité de administración de datos, a través del cual lo que nosotros hacemos es sentar en un escenario común al órgano de planeación,
que en Colombia se denomina el Departamento Nacional de Planeación, al órgano que define los estándares de interoperabilidad y las políticas de gobierno y seguridad electrónica, que es el Ministerio de TIC, al órgano que produce los lineamientos en materia de protección y seguridad de información desde el punto de vista de confidencialidad y privacidad, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad de competencia, y el DANE, a dialogar sobre cómo vamos a diseñar ese cuarto de máquinas para lograr que haya una producción de información estadística que, como lo mencionaba Argentina, aproveche registros administrativos y defina cómo vamos a lograr esa producción de información que ha sido para nosotros en el marco de la pandemia, pues una oportunidad de poner a prueba este resultado, y seguramente en escenarios posteriores vamos a complementarlo, en donde lo que buscamos, y con esto daría mis conclusiones finales, lo que buscamos fue alinear la organización de la oficina estadística, que es el organigrama que ustedes están viendo, con los elementos temáticos abstractos que se generan en la institucionalidad tipo anfiteatro y de diálogo bidireccional que nosotros tenemos en esa función de administración de datos. Es decir, más que crear un órgano de administración de datos dentro de la oficina estadística, lo que dijimos es cómo se generan unas tareas complementarias a ese anfiteatro en azul que acabamos de presentar, con esos 5 temas dentro de la organización que nosotros tenemos en el DANE, y ha sido un elemento muy valioso en donde hemos podido lograr la conformación de ese CACEN, de sus salas especializadas, de su sala general, en donde ya pudimos ejercer una función de planificación y avalar el Plan Estadístico Nacional, definir los desafíos específicos de las salas especializadas, establecer unas líneas de investigación y, sobre todo, priorizar y concertar esas temáticas a desarrollar. Con esos elementos, rápidamente, lo que nosotros hemos planteado es que en ese ejercicio, lo que nosotros quisiéramos como Colombia es poner al servicio de todos nuestros colegas de la región de América Latina y el Caribe estos elementos de coordinación, así como el emparejamiento de esos elementos de coordinación con unos productos específicos, en donde el gran elemento que tenemos en este momento es cómo vamos a facilitar la interacción con el sector privado. El sector privado tiene temor, y por eso sentamos, para eliminar ese temor, sentamos en el Comité de Administración de Datos a la Autoridad de Protección de Competencia, que al mismo tiempo es la autoridad en el país, y eso ha sido supremamente exitoso para lograr unas colaboraciones muy pertinentes con los operadores móviles en el marco de el fortalecimiento del marco, llamémoslo telefónico, en los operativos contingentes que tuvimos que desarrollar en el marco de la pandemia. Y entonces lo que nosotros queríamos concluir es, creemos que lo que nos ha pasado en Colombia es un caso a través del cual nosotros quisiéramos compartir que en ese ejercicio de articulación posiblemente podemos romper unas barreras sobre quién es el que va a ejercer esa función de administración de datos, y al llevarlo a un problema o a un desafío de acción colectiva con una buena institucionalidad y con una buena gobernanza, se pueden lograr unos avances muy importantes, como son algunos casos o algunos logros que seguramente vamos a compartir más adelante en otra sesión de esta red de transmisión de conocimiento. Así que muchísimas gracias, y le damos la palabra a nuestros compañeros de panel. Muchísimas gracias, Juan Daniel. Una presentación muy interesante y que plantea varios aspectos, yo diría, centrales, ¿verdad? Este hecho de que el Data Stewardship no esté centrado en una institución en particular, sino que sea un desafío común. Vamos a pasar a la presentación de Sergio Carrera, del INEGI de México. Adelante, por favor, Sergio. Muchísimas gracias. Muy buen día a todas, a todos. Agradecido por la invitación que nos han hecho para participar con nuestros colegas
de Argentina y de Colombia en la presentación de lo que es el caso mexicano. Aprecio mucho a la señora Olga Barquero que me ayudará con la presentación de estas láminas. Y lo que nosotros queremos Perdón, agregar... Sergio, Sí. que te interrumpa. Luis, ¿me puedes dar el rol de presentador, por favor? Lo que nosotros, en tanto esto se resuelve, queremos considerar es, digamos, cómo hemos recorrido un proceso de maduración de este rol como Data Steward dentro del caso mexicano. Y compartiremos entonces la forma en que ha venido dándose este proceso, que ha sido una larga jornada de maduración institucional, y quizá este es uno de los elementos que deberíamos incorporar en la discusión. Hay diferentes niveles de madurez, ya se comentó en la intervención de Mariano, pero que en la ruta hacia adelante quizá valdría la pena hacer explícitos cuáles son los elementos que se deben de considerar para poder analizar el progreso de los sistemas estadísticos nacionales en la incorporación de las posibilidades de uso de información de cualquier tipo de fuentes que estén disponibles para los efectos de la utilidad pública que tiene la información estadística, como es reconocido en todos nuestros países. Disculpa, Sergio, todavía no tengo el rol de presentador, así que no he podido compartir pantalla. No sé si lo tienes tú. No lo tengo. Ahí Luis, si nos pudiera ayudar. Luis, ¿nos escuchas? A mí no está activo el rol de compartir. Sí, yo tampoco lo tengo en este momento. Ok. Creo que todavía lo tengo yo, Luis, por si, para que ¿Para quién va a sepas. ser el Yo rol? lo veo activo en mi caso, entonces si lo puedes anular. Sí, ¿para quién sería el rol ahora? ¿Para don Sergio? Olga Barquero va a hacer la presentación. Ok, Olga Barquero. Gracias. Aprovecho para pedirles a los colegas que tienen abierto el micrófono que lo cierren, por favor. Tiene un poco de ruido en los micrófonos. Werner Santos aparece en pantalla con el micrófono abierto. Bueno, seguiremos avanzando en el caso de México. Una de las cuestiones que ya se han abordado el día de hoy es, digamos, la suficiencia, digamos, del entendimiento que nos puede dar el término administración de datos, que sería quizá la traducción o custodia de datos, más exacta la traducción del inglés al español, pero que no revela con suficiencia lo que necesitamos entender por este caso. Adelante, por favor, Olga, muy amable. Adelante. Ya se ha abordado el que hay una revolución de datos, pero quizá un tema que no hemos hecho explícito en nuestra conversación, si bien lo hemos tocado en nuestras reuniones de grupo de trabajo, es que no solo se confina a lo nacional, sino que hay una interacción de agentes multinacionales, señaladamente compañías de gran presencia en el orbe,
que tienen una gran cantidad de datos y que establecen políticas derivadas naturalmente de su modelo de negocio y de los marcos regulatorios a los que están sujetos en diferentes partes del mundo. Y directa o indirectamente, esto va a influir en las capacidades para utilizar esos sets de información de manera más o menos amplia. Y ese es un elemento que también tendremos que considerar en la reflexión global y nacional que se tiene que hacer a la hora de establecer los modelos de gobierno y de gobernanza de la información. Adelante, por favor. Decía yo que hay tres conceptos que están ensamblados detrás de la idea de administración de datos. Uno, el gobierno; otro, la custodia; y otro, la gestión. Y en el gobierno quizá lo que ayuda al desarrollo, a esa madurez de la que hablaba hace unos minutos, tiene que ver en la definición de la estrategia, los principios y las políticas para la gestión de los datos. A la forma en que se vayan a establecer estas estrategias y principios, digamos que se concitará la confianza, se concitará, digamos, el interés por compartir. Y ya lo señalaba Juan Daniel Oviedo en su presentación, se trata de construir un esquema en el que haya una reciprocidad entre el beneficio de recibir información y de compartir información, y esa dinámica tiene que, más claramente hoy que en el pasado, ser un movimiento en crecimiento, de modo tal que eso es lo que permita el mayor aprovechamiento para la sociedad de la información disponible. Es el establecimiento de las reglas del juego lo que, digamos, está detrás de ese gobierno de datos, y también es, digamos, algo que tiene que verse con un aliento de largo plazo. Es un juego, digamos, de amplio espectro. En la parte un poco más operativa tiene que ver la custodia. La custodia es en realidad la forma en que se van a establecer la aplicación de las reglas generales definidas y cómo se operacionaliza, de manera tal que hay una posibilidad de rendir cuentas en torno a la forma en que fueron manejados a nombre de alguien o por alguien, y que este alguien tiene a su vez responsabilidades que debe de aplicar y por las cuales también podría ser señalado y en el extremo hasta investigar. Y la gestión de datos, digamos, es propiamente los métodos y las formas a través de las cuales hacemos, digamos, las combinaciones, la extracción de nuevos cúmulos de información derivados del uso lo más libre posible de la capacidad científica y tecnológica para hacer las combinaciones necesarias de la información. Adelante. En síntesis, se trata de que alrededor del ciclo de vida de la información tenemos la influencia del gobierno y la gobernanza de la información y la forma en que ésta se hace operativa. Eso es un continuo que permanece en cualesquiera de las fases que hay alrededor de la producción y diseminación de la información. Un énfasis interesante de esta iniciativa global quizá es recomendar ampliamente a las oficinas nacionales de estadística ir mutando ese rol de exclusivamente productor de información a un proveedor de servicios de información que se vale de información generada de manera propia, aquella que proviene de los registros administrativos oficiales y otra disponible de diferentes fuentes en la sociedad. Adelante. En el caso de México, esta es, como les comentaba, una jornada muy amplia.
Se crea el INEGI en 1983 y ya desde su inicio, quizá unos años antes, se hablaba de la necesaria convivencia de la información estadística y geográfica. Han estado dentro del mismo techo y digamos que eso ha sido un beneficio en el caso mexicano, que se va acreditando al paso de los años al apreciar una creciente convergencia de las tecnologías de información y comunicaciones y el uso, las posibilidades de uso de la información estadística y geoespacial es cada vez más patente. Pero dentro de nuestro país ha habido un proceso, digamos, de madurez democrática que ha permitido el establecimiento de una serie de organismos autónomos que dan estabilidad a todo este proceso de cambio que se registra en la sociedad mexicana. Hacia el año 90 se constituyó el Instituto Federal Electoral como una entidad autónoma. Poco después el Banco de México, el Banco Central. En 2000 se dio un cambio de régimen muy importante en nuestro país y de ahí ha venido un proceso, digamos, de activación democrática que ha llevado a un proceso, digamos, cada vez mayor de madurez en las diferentes instancias institucionales y no exento de digamos, vibraciones o fuertes ruidos. El país ha podido cursar con éxito en diferentes momentos de cambio y ha podido procesar reformas constitucionales muy relevantes, entre ellas la que da lugar a la creación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica a nivel constitucional. Ya señalaba Juan Daniel Oviedo del proceso de reformas en el caso colombiano, en el caso mexicano, aparece en 2006 a nivel de la constitución de un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica que va de la mano del Sistema Nacional de Planeación y de la mano también de la idea de la evaluación del impacto de las políticas públicas. Esas tres instancias están dentro del mismo apartado constitucional, lo que refleja el interés de la sociedad de mantenerlos vinculados. Hacia el año 2008 aparece la Ley Nacional, la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y en ese mismo año se instala la Junta del Gobierno del INEGI ya como un organismo autónomo. Adelante. Digamos, arreglo institucional contempla, digamos, un cuerpo consultivo, ese Consejo Consultivo Nacional, en donde participan todos los actores relevantes de la sociedad mexicana y que tienen, digamos, una expresión respecto de las necesidades de información y también de la utilidad que esta información tiene. El arreglo institucional es 4 subsistemas de información, uno de información demográfica y social, otro económica, otro geográfica, medio ambiente, ordenamiento territorial y urbano, y otra de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia. Cada uno de estos subsistemas tiene un comité ejecutivo en donde están todos los incumbentes relacionados con ese tópico en particular y se desagrega en comités técnicos especializados, como se muestra en la lámina, en donde se van abordando temáticas específicas y los actores que son parte de este consejo son de muy diverso orden, muchos de ellos del alcance del sector público en sus diferentes expresiones. Adelante. Es literalmente un sistema de información que comprende a todo el sector público y en el cual están representadas 300 entidades públicas. Uno de los elementos que en los últimos años ha sido muy útil a partir de este arreglo institucional es la explotación de registros administrativos. Como sabemos, cada vez es más importante hacerse de esta información, pero para poder hacerlo, estas instancias tienen que asumir
digamos, parte de los principios o la totalidad de los principios sobre los cuales se genera la información estadística para tener garantías acerca de su calidad, de su interoperabilidad y de la confidencialidad con la que estos datos son tratados e intercambiados entre las instancias públicas y el sector público. Adelante, por favor. La Junta de Gobierno es presidida por, en este caso, el doctor Julio Santaella, y luego tiene vicepresidentes para cada uno de los subsistemas. Los vicepresidentes son nombrados por 8 años y el presidente es nombrado por 6 años. Hay una rotación, digamos, de modo tal que los periodos de vencimiento de cada una de esas posiciones son en diferentes años. Esto es para darle una estabilidad al cuerpo de gobierno del INEGI, sí, pero al mismo tiempo del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Adelante. En el proceso, digamos, de uso de información, se dio una discusión muy interesante acerca de la protección de datos personales digamos, posesión de particulares. Que es un tema muy relevante, pues de ahí estamos identificando una fuente de información con buenas posibilidades de convertirse en información útil para fines estadísticos. Este está a cargo del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es la entidad reguladora de ese, digamos, tipo de activos de información. Mientras que, como lo establece la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el INEGI es el responsable de la protección de la confidencialidad en materia estadística. Entonces hay un diálogo en donde tendremos que establecer los acuerdos necesarios para saber cómo podemos utilizar para fines estadísticos cada vez más información del tipo de la información que está en posesión de los particulares, como pueden ser la que ya se refería de las compañías telefónicas o bien de las entidades financieras. Adelante. Para efectos, digamos, de su organización institucional, existe una visión de largo plazo de 25 años, que es el programa estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que se va revisando a modo ejecutivo, de modo que cada 6 años se pueda tener un programa nacional de estadística y geografía y anualmente se tenga una visión operativa de la implementación de dicho programa. Este es un, digamos, modelo de planeación de largo plazo para la producción de información estadística y geográfica que se asocia a la forma en que el gobierno viene funcionando bajo mandatos sexenales. Adelante. Un actor relevante dentro de la definición de la política de estadística y calidad es el Comité de Aseguramiento de la Calidad y el Comité de Seguridad y Confidencialidad. Ambos comités, la Dirección General a mi cargo, tiene un rol particular, que es un rol transversal en la organización y que tiene que asociarse al rol de coordinación del sistema para los efectos de favorecer los flujos de información entre las entidades y, más adelante, de forma regular, entre los particulares. Adelante. Recientemente el Instituto ha implementado una forma, digamos, de administración bajo el modelo de procesos que refleja adecuadamente el modelo desarrollado por las Naciones Unidas, el DSVPM, y partimos desde la fase de documentación de necesidades hasta la evaluación del proceso. Pero quizá aquí lo relevante para los efectos del stewardship es hacia las partes intermedias, donde se viene dando el intercambio de información en la definición de responsabilidades en cada una de esas fases de los actores que participan directamente en la gestión de la información. Adelante.
Nuestro rol está alrededor de la estrategia, la definición de la estrategia de gobierno y arquitectura de la información, y descansa en la capacidad que podemos tener de garantizar esa calidad, confidencialidad e interoperabilidad de la información. Hay que ver que se requiere de uso de ambas, digamos, de ambas partes, tanto de los proveedores de datos crudos como, naturalmente, del Instituto de Estadística. Adelante, por favor. Obviamente tenemos contemplado el manejo de microdatos y de grandes cúmulos de información, adelante, asociados a temas de información estadística y geográfica, adelante. Y recientemente hemos incorporado una infraestructura, digamos, para la gestión de cúmulos de información de muy diversas fuentes y orígenes. Ya teníamos un laboratorio de microdatos, digamos, que establece las reglas para el uso y compartición de información generada por el instituto, pero también lo hay ahora para la combinación de fuentes a través de métodos de ciencia de datos y la constitución de un lago de datos. Adelante. Ya para terminar, creo que uno de los elementos más relevantes está alrededor, digamos, de los desafíos y las perspectivas adelante que podemos tener para poder adelante utilizar la información que está en posesión de los privados. Ya es de todos conocidos la posibilidad que tenemos de establecer convenios, digamos, para explotar esa información. Pero quizá aquí el punto es la regularidad, no tener las cosas caso por caso, sino la posibilidad de invocar, digamos, un intercambio regular y sostenido de calidad y confianza de los activos de información en posesión de particulares. Adelante. Adelante. Quizá creo que algunos de los casos que nosotros hemos tenido con éxito son los del intercambio de la información de la industria automotriz, de los productores de autobuses, camiones y tractocamiones, algunos ejemplos de intercambio de información con compañías telefónicas móviles, o ya ahora a raíz de la pandemia de una manera más regular con los bancos como BBVA, Santander y Banorte. Pero los retos naturalmente son esa granularidad, qué tanto acceso de detalle podemos tener, la regularidad, la reciprocidad y la confidencialidad. Son desafíos muy amplios que naturalmente nos convocan y que hacen que para nosotros sea de un enorme interés participar en esos esfuerzos multilaterales para ir haciendo factible la madurez de los sistemas de producción y servicios de información que todos nosotros participamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Una muy clara y excelente presentación. Vamos a tener unos 10-15 minutos para preguntas y comentarios de los participantes. Les pido por el chat nos avisen si es que quieren tomar la palabra. Así que voy a mirar acá si hay alguien que esté, o bueno, levantando la mano, digamos, también se puede en el panel. Mientras surgen preguntas, yo quisiera hacer una consulta tal vez relacionada con este último punto que planteó Sergio, y que tiene que ver con los acercamientos, digamos, al sector privado y un poco esta idea de lograr algún acuerdo, algún convenio que permite el acceso a los datos para la producción estadística. Y esto es una pregunta un poco para saber, en los 3 países que han presentado ahora, si han tenido alguna experiencia digamos, de este tipo y un poco cuáles son tal vez las lecciones aprendidas, viendo muy rápidamente a cómo eso ha funcionado. Si quieren, vamos en el orden inverso de las presentaciones. Primero Sergio, luego Juan Daniel y luego los colegas de Argentina.
Muchas gracias, Javier. Sí, efectivamente los hemos tenido y hemos tenido muy buenas experiencias y experiencias, digamos, accidentadas, que no siempre devienen en la expectativa que nosotros podríamos haber pensado. De las muy exitosas, naturalmente, están las que les refería de la industria automotriz, en donde de hecho ya hay un vehículo, digamos, de información acerca del cual nosotros podemos compartir nacionalmente el avance que está teniendo la industria automotriz, marca por marca, y esto, digamos, validado por el organismo de competencia y de forma regular. Este es un input importante, digamos, para ir viendo cómo se va desempeñando la industria automotriz, que, como sabemos, tiene un gran impacto, digamos, en las cadenas de producción. Entonces, es un, digamos, insumo útil para valorar el crecimiento de la economía mexicana y es un insumo ahora también útil para información, digamos, para generar el nowcasting de la economía mexicana con una velocidad, digamos, muy apetecible ahora de 3 semanas posteriores al mes de cierre, pero con posibilidades de incluso hacerla mejor en la medida en que se obtenga más información privada. Otras experiencias no tan exitosas, no tan felices, un poco por accidentadas, es a raíz del tema de la pandemia y a pesar de tener contacto y una muy buena relación con las multinacionales que tienen que ver con la telefonía móvil, hubo un, digamos, un freno en la forma de compartir información, a pesar de que sabíamos que en otros lados del mundo sí se estaba compartiendo para el efecto, digamos, de entender la movilidad de la población en condiciones, digamos, de distanciamiento social, pues fue muy difícil poder tener información particular para analizar estos casos. Y eso nos habla, digamos, de una combinación de dos efectos. Uno, que hay que construir los mecanismos para poder dar esa regularidad a la producción de la información y buscar hacerlo en condiciones, si me permiten decirlo, en tiempos de paz, no de gran actividad en donde todo el mundo está volteando para muchos lados. Y la otra, el entendimiento adecuado de las directivas de las multinacionales, que no siempre se transmiten adecuadamente a las oficinas territoriales, y a pesar de que la multinacional, el corporativo, sí lo comparte, ¿no? En la interpretación que se da en los marcos legales y en los funcionarios locales de esas multinacionales, se da un freno. Entonces, aquí la lección es, hay que trabajar en condiciones, digamos, de momentos de regularidad para tener un marco adecuado para, en su caso, invocar la utilización de segmentos de la información, aquellos que no afectan a la competencia, aquellos que respetan absolutamente la confidencialidad en condiciones, digamos, de emergencia o de normalidad. Perfecto, gracias Sergio. Juan Daniel, por favor. Gracias, Javier. A mí me parece que ese tema es, creo yo, el más importante que trae consigo ese propósito, que este trabajo articulado de coproducción de información, hay que desmitificar ese concepto de administración de datos y pensar que es algo como nuevo, complejo o algo que le va a quitar la función a otra persona. Y yo creo que en el marco de la institucionalidad colombiana del Sistema Estadístico Nacional, en la cual, como les mencionaba, la ley hace parte o hace que los particulares privados que prestan servicios públicos formen parte del Sistema Estadístico Nacional. Eso nos ha permitido iniciar unos acercamientos con todos los operadores de servicios públicos en materia de electricidad, acueducto, aseo, gas natural, con el gestor del mercado de energía eléctrica que tiene una naturaleza mixta,
en donde, y también con las cámaras de comercio, en donde en Colombia las cámaras de comercio, si bien prestan un servicio público, son de naturaleza privada, y con ellos hemos logrado, gracias a la inclusión de esos privados que prestan servicios públicos, hemos logrado, por ejemplo, tener acceso al registro único empresarial que manejan las cámaras de comercio, que permite que nuestro registro estadístico de relaciones laborales tenga una desagregación por actividades económicas, la interacción con el gestor de energía eléctrica que tiene naturaleza privada pero presta un servicio público, nos ha permitido avanzar en ese trabajo tan interesante que ha venido liderando México, de tener un estimador adelantado de la actividad manufacturera a partir de la demanda de energía eléctrica del sector manufacturero. Y con los operadores de telefonía móvil, el tema es difícil, ¿sí? Porque ustedes saben que la Autoridad de Protección de Datos es muy celosa con la información que ellos administran, y ha habido en Colombia unos antecedentes de sanciones y de investigaciones sobre ese tema, pero en la medida en que la institucionalidad incorporó a la Autoridad de Administración de Datos, a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad de competencia, eso ha generado un marco de confianza institucional que ya con algunos operadores estamos teniendo intercambios de información que, como les decía, nos permitieron enriquecer la información de números telefónicos para los operativos telefónicos, específicamente en la encuesta de hogares, en la encuesta de mercado laboral, que necesitábamos aprovechar a través de esos temas. Entonces, desmitificando y pensando que hay una acción colectiva, no necesariamente estamos diluyendo el propósito, sino que si a eso le mezclamos una buena gobernanza, estamos generando confianza, y con esa confianza podemos tener esos primeros pasos de intercambio de información. Se viene algo muy importante, por ejemplo, como es la interacción con plataformas electrónicas como redes sociales, Facebook, LinkedIn, en donde ahí sí, por ejemplo, nosotros queríamos hacer un estudio de brechas de género y de enfoques de cómo las mujeres en áreas STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, tienen más dificultades de ascenso gracias a los perfiles que nosotros podemos ver temporalmente de LinkedIn. Avanzamos en un piloto, pero cuando ya queríamos ejercer el desarrollo final, LinkedIn nos dijo, bueno, pues tienen que pagar. Pero entonces yo creo que son pasos que se tienen que ir dando, y en la medida en que se puedan consolidar victorias tempranas, se empieza a confirmar ese entorno de confianza que puede facilitar ese tipo de interacciones. Gracias. Muchas gracias. Mariano, adelante, por favor. Bien, ¿me escuchan, no? Es un camino que comenzamos a andar y que naturalmente, dado el surgimiento de la pandemia y todas las restricciones en el país, digamos que de alguna manera también nos motivó y nos obliga también a hacer estos vínculos con el sector privado que mencionábamos en la presentación inicial y que vos recién remarcabas, Javier. Tuvimos acercamientos y estamos haciendo gestiones con cadenas de supermercados, con concesionarias de servicios públicos, ya sea sociedades de Estado o concesionarias privadas, porque en esos casos tenemos, digamos, información muy valiosa para alimentar algunas operaciones estadísticas continuas, y estamos trabajando en ello. Durante todo este año nos dedicamos con muchas fuerzas y recursos a trabajar acuerdos de datos, ¿sí? Con organismos, sobre todo públicos, pero bueno, hemos suscrito unos cuantos convenios y ya tenemos intercambio de datos con organismos del sector público. Estamos en plena ejecución de un proyecto de Data Lake que va a servir justamente para establecer todas las reglas de gobernanza y de gestión de los datos, ya sea internamente o hacia afuera. Y con respecto al sector privado, como te decía, en principio estamos pensando en estos dos grupos, sobre todo para alimentar operaciones continuas, ¿sí? del INDEC. Gracias. Gracias, Mariano. Yandrés Jaime, entre los asistentes, el de INEC de Ecuador, había pedido la palabra. No sé, Yandrés, si puedes abrir tu micrófono.
de hacer la consulta o comentario. No tenemos respuesta. Voy a mirar un poquito más acá, si no hubiera... ¿Aló, Yandré? ¿Yandré? ¿Me escuchan? Ahí hable. Ya, muchas gracias. Creo que sí hay ya audio. ¿Me confirman, por favor? Te escuchamos, Yandre, adelante. Un saludo. Ya, muchas gracias, Javier. Muchas gracias, compañeros todos. Sí, saludos desde la INEC de Ecuador. Sí, la inquietud que tenía fue justo precisamente antes de que usted expusiera la consulta a los tres dignos funcionarios que ya indicaron cuáles han sido las principales experiencias, sobre todo porque algo que siempre nos está rondando en la cabeza como Instituto de Estadística es, claro, la normativa legal permite el que nosotros podamos acceder a información de entidades públicas. Sin embargo, uno de los principales desafíos es acceder a la información privada y precisamente mi pregunta iba por ese lado, pero ya lo que expusieron los tres compañeros, de verdad sí hubo algunos detalles que justamente muestran la necesidad y cuál podría ser el camino a seguir precisamente para llegar a eso. Entiendo yo que uno de los principales desafíos va por ese lado en virtud de que los registros administrativos principalmente logran captar la información formal, pero ¿qué pasa con aquello que está por debajo? Entonces, ese de ahí es uno de los principales inconvenientes y, bueno, más bien mi consulta iba más bien por ese lado y ahorita ya, con lo que ustedes comentaron, ya parece que está bastante solventado respecto a cuál era el criterio o más o menos la consigna o lógica que se pudo utilizar para acceder a esa información, sobre todo desde las entidades privadas. Por lo general en las entidades públicas se puede decir, sí, tengo una norma, tengo una ley, punto, y es casi como mandatorio, obligatorio, pero en caso de las privadas es un poco complicado y quería saber cuál fue o cuál era ese motivo del éxito. Sin embargo, algunos de los comentarios ya lograron solventar. Muchas gracias. De acuerdo, gracias, Yandre. Con esto yo creo que estamos llegando ya al final del tiempo, así que cerca de cerrar la reunión. Antes de finalizar, les quisiera preguntar a los panelistas si alguno de ustedes quisiera comentar algo más. Sí, adelante, Juan Daniel, por favor. No, yo solo quería aprovechar la oportunidad para expresar que ojalá podamos tener unas reuniones subsiguientes sobre este tema, ya como para hacer como unos estudios de casos, yo creo. Y de esos casos podemos empezar a ilustrar esos trabajos que también, como lo mencionaba Mariano y Nicolás, sería muy interesante que pudiéramos avanzar en cómo, en el marco de la institucionalidad de la Conferencia Estadística de las Américas, pues le damos vía institucional también a este tema. Yo creo que tenemos una oportunidad muy chévere de ser visibles, unidos como región, frente a la institucionalidad y el aterrizaje de un concepto que es muy valioso para nuestros países, pero que también puede mostrar mucha creatividad y mucha recursividad de que lo saquemos adelante a pesar de toda la diversidad legal e institucional que existe en la región. Pero creo que orientados con un buen propósito, como es el de servir a que resolvamos todas las trampas de desarrollo que enfrentamos en ese momento en la región, pues podemos ejercer un buen avance y ser un buen ejemplo en materia regional. Entonces, desde nuestro caso, estamos muy comprometidos a aportar y participar en las reuniones y estaremos muy atentos, Javier, a que tú nos indiques cómo podemos proceder. Excelente, muchas gracias, Juan Daniel. Bueno, comentando justamente en esa línea, y algo que ya se ha adelantado al inicio de la reunión, es que precisamente el trabajo, ¿verdad?, que vinieron haciendo los tres países que están aquí presentes hoy día y junto con la participación de CEPAL, a lo largo de este tiempo, nos dio justamente la pista de que había algo que se podía aprovechar ahí, no solamente que se quedara en este estudio de caso para el HLG, sino aprovechar la dinámica, las reuniones y la reflexión que ya venía encaminada para generar algo
que se pueda presentar a la conferencia, ¿verdad? Y justamente impulsar. Entonces, ese proceso de reflexión está en marcha y lo estamos conversando. Justo el viernes anterior tuvimos esta reunión. Y yo creo que, Juan Daniel, tu liderazgo y tu impulso obviamente va a ser muy importante, dado la experiencia que ustedes tienen en el DANE y sumándola a la experiencia que han presentado los colegas de México y de Argentina, para efectivamente llegar a algo que sea útil para los distintos países, ¿verdad? Reconociendo el estado, digamos, diferente en el que nos encontramos todos, y de qué manera podemos ir avanzando hacia esto. Yo voy a tomar un poco tus palabras. Finalmente, este propósito común de decir, bueno, lo que nos interesa es generar mejor información oportuna para las decisiones, las políticas públicas, ¿verdad? Y tal vez no es tan importante quién hace qué y los títulos y los cargos, sino tal vez el lograr alinear a todos los actores en esa dirección. Así que, bueno, sin más, colegas, un poco por el tiempo, me avisaron que había otra mano levantada, pero no quiero extendernos mucho con la reunión, con el webinar. Entonces les pido disculpas a quienes no pudieron intervenir ahora y les doy muchísimas gracias a nuestros 3 panelistas, digamos, los 3 países, a nuestros 6 panelistas de hoy día. Gracias también a Aline de Chile y a Olga Barquero por todo el apoyo en la organización de estas charlas de la RTC. Y bueno, nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión, entonces, en este mismo formato. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta pronto, gracias. Un gusto. Gracias. 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 Hasta luego. Chao.